Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauren. Soy estudiante del curso de Administración Tributaria en la Universidad San Marcos y en este video quiero explicar un poquito acerca del hecho generador. El día de hoy es 6 de noviembre del año 2022 y pues iniciamos indicando que el hecho generador consiste en es el momento en el que nace la obligación, es el hecho que genera la obligación tributaria. Esta está conformada de dos elementos, está el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Vamos a ir desarrollando en este video un poquito de cada uno de los dos a manera así como muy resumida para que nos alcance un poco el tiempo. Dentro de los elementos, les decía, está el objetivo y el subjetivo. En el subjetivo tenemos lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es específicamente el ente que se encarga de recaudar el tributo. Es decir, el ente público que tiene la condición y la capacidad legalmente de cobrar ese tributo. Entonces, siempre el sujeto activo pues va a ser el Estado o el ente que el Estado designe para recaudar ese tributo. Y por otro lado tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo hace referencia a los contribuyentes, es a quien está sujeto ese tributo, ¿verdad? Podríamos decirlo en palabras más sencillas, es quien paga el tributo. Podrían ser los contribuyentes o también responsables. El contribuyente es pues quien verifica el hecho generador. Por otro lado, podemos decir que también dentro de los sujetos pasivos están, aparte de los contribuyentes, los responsables. Esos responsables es, por ejemplo, el contribuyente es quien directamente paga ese tributo, pero el responsable lo podemos dividir en dos tipos, que serían los responsables solidarios y los responsables sustitutos. Los responsables solidarios son, por ejemplo, los albaceas, ¿verdad? Gente que tal vez no es directamente la persona que está sujeta a pagar el impuesto, no es, digamos, que un sujeto pasivo directo, pero por ejemplo, en el caso de una albacea, esta persona pues va a asumir la responsabilidad de pagar el tributo de una persona, por ejemplo, fallecida. Por otro lado están los sustitutos, que como su palabra lo dice, estos sustituyen al responsable directo del pago del tributo. Por ejemplo, tenemos los agentes de retención y los agentes de percepción. Por ejemplo, podemos decir los bancos. Cuando pagamos con tarjeta en algún comercio, normalmente hay una retención que el mismo banco hace porque él retiene ese tributo, ¿verdad? Del IVA, por ejemplo. Entonces él se convierte en un agente de retención y él posteriormente pues sí tiene que hacer el pago de ese tributo. Es como el ejemplo más sencillo y más claro que podríamos mencionar. Habíamos hablado de que el hecho generador está constituido por dos elementos. Acabo de explicar el elemento subjetivo y ahora me gustaría hablar un poquito más del elemento objetivo en sí. El elemento objetivo dice que el hecho es el hecho mismo que resulta sujeto a tributo, es decir, es en sí el hecho que está sujeto al tributo. Este elemento objetivo se puede dividir se divide en cuatro aspectos. El aspecto material, está el aspecto espacial, el aspecto cuantitativo y también el aspecto temporal.
cuando leía un poquito sobre esto, me pareció que tenía, de hecho, algunas lecturas traen términos como muy jurídicos, así que quise como explicarlo de una manera un poco más sencilla. Hice como un mapa conceptual y lo que hice fue dividirlos y pensar en qué es exactamente todas esas palabras tan jurídicas que encuentro en ciertas lecturas. Realmente es bastante sencillo de entender. El elemento objetivo es en sí el hecho mismo que resulta sujeto del tributo y se divide en 4, como les decía. El aspecto material, podemos decir qué es lo que está sujeto a pagar ese tributo. Entonces es el elemento principal del hecho generador, es qué es lo que estamos grabando, por decirlo así, de una manera muchísimo más fácil. Y cuáles son las diferentes formas en las que ese objeto se puede pagar. Podemos poner por un ejemplo el intercambio, no sé, una venta de una casa. El aspecto material es en sí la venta de la casa. ¿Y cómo se va a pagar? Pues bueno, podríamos decir que se puede hacer el pago ya sea en efectivo, podríamos hacer un cambio por otra propiedad, ¿verdad? Ya sea un vehículo de alto valor o puede ser otra propiedad, y eso consiste en el hecho material del elemento objetivo. Por otro lado tenemos el espacial, que como su misma palabra lo dice, es donde se paga el tributo, ¿verdad? En este caso podemos pagar el tributo, no sé, por poner un ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles. Este es un tributo que normalmente se paga en las municipalidades. Directamente la municipalidad es la que se va a encargar de recolectar ese tributo. Entonces en el espacial tenemos dónde se paga. El cuantitativo, que es tal vez un poco el que es un poquito más complejo, digamos, que es cuánto se va a pagar, cuánto debe cobrar la administración tributaria. Dentro del aspecto cuantitativo tenemos que existen dos formas en el que la administración tributaria puede cobrar ese tributo. Puede ser de manera porcentual a cierto ingreso, por ejemplo, o también podría ser un monto fijo o un monto variable. Por ejemplo, el monto del IVA es un monto porcentual, es un porcentaje de un 13%, entonces, o de un 2% en algunos casos. Ese porcentaje podríamos decir que es variable. Por supuesto va a variar de acuerdo a la cantidad de ingresos y demás, y realmente a la capacidad de pago y a la capacidad adquisitiva que tenga ese contribuyente. Y por otro lado están los que son fijos, que ya la administración impone un monto fijo para ciertos tributos. Después tenemos también el aspecto temporal, que como también su misma palabra lo dice, es cuánto tiempo y en qué momento debo yo pagar como contribuyente ese tributo. Entonces la administración tributaria pues también va a establecer una fecha, ¿verdad? En la cual va a nacer la obligación, y va también, por ejemplo, en el caso, no sé, de presentar o de pagar el impuesto de la renta que se debe pagar trimestralmente, por poner un ejemplo. Ese es el aspecto temporal. Dentro del aspecto temporal podemos ver otros dos conceptos, que es el nacimiento y la exigibilidad. El nacimiento de la obligación es el momento en el que nace, valga la redundancia, ¿verdad?, ese compromiso de pagar ese impuesto. Entonces, por ejemplo, yo voy a una tienda hoy y compré una blusa, en ese momento yo pago y en ese momento yo estoy adquiriendo, en ese momento está naciendo el hecho generador.
¿verdad? En ese momento nace la obligación porque automáticamente cuando yo pago, no sé, por ejemplo con tarjeta, ahí mismo me van a rebajar el impuesto al valor agregado o por cualquier medio que yo haga el pago. Y por último, bueno, me gustaría mencionar las normas de no ejecución. Las anteriores son como normas de ejecución, ¿verdad? Cómo se ejecuta, dónde, cuándo, qué es lo que estamos grabando. Y las normas de no ejecución son las que determinan qué elementos sí entran y qué elementos no entran dentro de este tributo. También ahí podemos encontrar las exoneraciones, por ejemplo, ¿verdad? Que encontramos ciertas exoneraciones, por ejemplo, del IVA, cuando una persona alquila una casa con un valor inferior a X monto, no sé, 800,000 colones, ya se exonera automáticamente porque ya la administración tributaria establece esa exoneración específica para ese grupo de personas, para ese grupo de sujetos pasivos. En resumen, eso es. Muchísimas gracias por la atención. Espero que haya quedado bastante clara la explicación.